con posterioridad hemos leído el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Son los últimos movimientos, entiendo yo. Bien. Ahí está, hemos leído 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 7. Le pido al Señor que me dé gracia para poder compartir estos minutos de la palabra del Señor, dar gracias al Señor por todo lo que hemos realizado en este día, por el discipulado en la mañana, por la oncecita, por el Día del Papá que hicieron nuestras hermanas con mucho amor y cariño, ¿no es cierto? Y agradecer todo lo que se hace acá en la obra del Señor, ya que estamos transmitiendo por nuestro canal IMP Colina. Por eso que es importante que ustedes nos apoyen con su quietud, cesa todo movimiento, ¿no es cierto? Siempre lo hacemos para que realmente el concepto del mensaje pueda llegar nítidamente y claramente a nuestros amigos que nos ven a través de todo el mundo. Amén. Bien, usted tiene su Biblia o está proyectado la palabra del Señor en el libro de 2 Timoteo capítulo 1 del versículo 3 al 7. Y nos habla de una gran recomendación que el apóstol Pablo le da a su hijo amado Timoteo. Lo primero que quiero decir yo, que muchas veces nos recordamos que cuando llegamos a los caminos del Señor, todos experimentamos lo que significa, o deberíamos experimentar todos lo que significa el nuevo nacimiento. Explicaba yo en la mañana en el discipulado, ¿no es cierto?, que uno de los requisitos, ¿no es cierto?, producto de la salvación es el nuevo nacimiento en el creyente. Es relevante e importante que toda persona, hombre o mujer que llega a una congregación debe de experimentar el nuevo nacimiento, que es la doctrina de la regeneración. Somos nacidos de nuevo, ¿no es cierto?, entrar, como dijo a Timoteo, en el vientre de nuestra madre y nacer, sino que somos nacidos del Espíritu a través de la obra del Espíritu Santo que activa en nosotros este nuevo nacimiento, este nuevo creer. Y cuando se produce eso y hemos llegado a la casa del Señor, ¿no es cierto?, se produce esta figura del nuevo nacimiento que tiene que ver con un compromiso, con una pasión y que tiene que ver con el primer amor. Ustedes recuerdan esta experiencia que todos de alguna u otra manera vivimos cuando llegamos a la congregación, el primer amor de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que le habla a la iglesia sobre ese yo tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Cuando hablamos del primer amor no hay frío, cuando hablamos del primer amor no hay calor, cuando hablamos del primer amor no hay cansancio, cuando hablamos del primer amor es algo relevante en la vida del creyente y todo lo hacemos por amor a la obra que Cristo el Señor hizo sobre nuestras vidas. Por eso que es importante, y muchas veces todos sentimos ese deseo ardiente de servir a Dios y de obrar y de trabajar en su reino, producto de la regeneración, producto del nuevo nacimiento. Nos viene la pregunta: ¿cómo pagar tanto amor que hizo Jesucristo el Señor por cada uno de nosotros? Y ahí viene el trabajo, el poder trabajar en la obra del Señor, y ahí están las expresiones de nuestros hermanos, ¿no es cierto?, hacia los papás, que siempre está, que siempre quiere estar, porque verdaderamente cuando hemos nacido de nuevo tenemos ese amor de Cristo en nuestras vidas, porque nos sentimos deudores de lo que el Señor hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario por nuestras vidas y por nuestros corazones. Cuando primero llegamos a los caminos del Señor, no había nada más importante que asistir a la iglesia. Yo quiero que usted eche a recorrer su memoria atrás, ¿no es cierto?, cuando usted llegó a los caminos del Señor.
Creo que todos podemos llegar a la conclusión que cuando fuimos, ¿no es cierto?, rescatados por el Señor y atraídos por su gracia, verdaderamente nos sentimos con este amor tan grande y lo primero que era poder estar en la casa del Señor. Por eso que el salmista David dijo, oh, yo quiero siempre estar en tu casa, porque verdaderamente el salmista entendía lo que significaba estar en la presencia, en la llanura, en la gracia del Señor y esa bendición tan grande de experimentar el amor de Jesucristo cuando nacimos de nuevo. No había nada más importante que estar en la casa del Señor. Estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa para, incluso si no teníamos los medios económicos, como decía la pastora Jacqueline, ¿no es cierto?, no había los recursos, ¿no es cierto?, pero habían otras cosas para colaborar, para estar. Me acuerdo yo, ¿no es cierto?, cuando iba para el norte y iba allá donde mi suegro, ¿no es cierto?, ellos hacían estas, ¿cómo se llaman? Misiones, ¿qué le llaman? Giras misioneras, ¿no es cierto? Iban predicando, pero no había vehículos, no había como hoy día camionetas, 4x4, ¿no? Era todo, ¿no es cierto?, con los medios que se tenía, pero no había cansancio, no había excusa para servir al Señor. En ese tiempo no estaban los medios, como decía la pastora Jacqueline, que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Hoy día usted en cualquier punto de la comuna, ¿no es cierto?, si no tiene vehículo particular, se toma un colectivo, sale a la esquina y lo deja donde usted quiere ir, y si no, y si usted es un poquito más cómodo y tiene para pagar, toma un radiotaxi, ¿no es cierto?, y lo deja donde usted quiere ir. Pero en ese tiempo estaba esta necesidad de muchas carencias, y cada uno de nosotros, ya que somos la tercera generación de evangélicos en Chile, nos criamos con nuestros padres que eran padres con muchas quizás necesidades como todos nosotros. Hoy día damos gracias al Señor porque somos la tercera generación de profesionales en nuestro país y en nuestras iglesias. Pero en ese tiempo verdaderamente había solamente una palabra de Dios que era, ¿no es cierto?, esa bendición tan grande de la salvación que el Señor había hecho sobre nuestros padres. Y a través de esa gratitud nuestros padres servían al Señor. No había cansancio, no había tristeza, no había calor, en pleno desierto, marchando por largos caminares, ¿no es cierto?, por largas caminatas, predicando, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y eran momentos de alegría, eran momentos de jolgorio, eran momentos de una bendición espiritual. Eso es cuando nacimos de nuevo y llegamos a la casa del Señor. El primer amor, muchas veces, que todo cristiano experimenta cuando llegamos a los caminos del Señor, lamentablemente, lentamente comienza a disminuir. Y si no estamos atentos a nuestra condición espiritual, el ardor de ese amor se va consumiendo hasta el punto cuando no se siente nada. Por eso que el apóstol Pablo, en esta recomendación a su hijo amado Timoteo, le da este requisito fundamental a su hijo amado Timoteo. Porque me da la impresión que el apóstol Pablo ya había vivido y había visto algunas experiencias de lo que significa perder la pasión o el primer amor por la obra del Señor. Hoy día estamos en pleno siglo XXI, con todas las comodidades, con nuestros hermanos quizás bendecidos, unos más que otros, pero verdaderamente hoy día estamos sufriendo esta consecuencia que se llama la pérdida del primer amor. Y de esto es lo que quiero conversar en esta noche, estimados hermanos en el Señor. Muchas veces le echamos la culpa al empedrado. Muchas veces le echamos la culpa, es que estoy cansado. Muchas veces le echamos la culpa a esto, a lo otro, pero nunca tenemos la culpa nosotros mismos de verdaderamente reconocer ese primer amor que se ha ido enfriando en nuestras vidas. Cuando empezamos, teníamos que ir a una oración, estábamos en la oración. Y me recuerdo yo que las cadenas de oración antiguamente empezaban como a las 6 de la mañana, y ahí estábamos en la cadena de oración. Y si teníamos que estar en el punto de predicación, me acuerdo yo que veníamos de San Bernardo, de allá del Cerro Chena, de donde vivíamos nosotros. Y mi padre nos traía en micro por la gran avenida y llegábamos a la Alameda porque sabíamos que teníamos que estar muy temprano
término en el punto de predicación. No había excusa para servir al Señor. Pero hoy día no es que la iglesia esté mal, no es que no estén los recursos, sino que hoy día ha pasado algo en nuestras congregaciones y en cada uno de nosotros que muchas veces no queremos reconocer. Hemos ido perdiendo el primer amor. En la mayoría de los casos, este fuego del Espíritu Santo que una vez se sintió, ya ni siquiera da calor sobre nuestras vidas. Y lo mismo les da una cosa que otra. Entonces la pregunta es, ¿por qué empieza a suceder esto? Les quiero responder que los primeros casos que nos pasa en esto es que tiene que ver con nuestra relación personal con el Señor. Cuando empezamos a perder el primer amor, tiene que ver con que nuestra relación personal con Cristo ha sido influenciada por las fuerzas exteriores de nuestro materialismo y de la humanidad que hoy día está afectando e incluso a la iglesia del Señor. Muchas veces estamos hablando acerca de estas circunstancias y nos encontramos que hay situaciones más relevantes que el primer amor. Por sobre el primer amor están nuestras situaciones personales. No, que tengo que hacer esto. Es que tengo que hacer esto otro. Es que pasa esto. O de repente estamos hablando que muchas veces se nos empieza a afectar nuestra intimidad con el Señor. Los celos, las envidias, las dificultades, cosas que tienen a envolver a las personas de tal manera que llegan a ahogarse en ellas y que les ciegan a la realidad de que Dios es el único que nos puede entregar paz que tanto cada uno de nosotros necesitamos. Bajo este concepto, la pregunta hoy día es, ¿qué tenemos que hacer para evitar que el ardor del Espíritu Santo disminuya en nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para recuperar y retener el primer amor? Este será el tema de la predicación del día de hoy. Hoy día muchas veces nos excusamos y para todos le echamos la culpa. Todos tienen culpa menos yo, que soy el afectado. El apóstol Pablo escribió esta carta, la segunda epístola a Timoteo, desde Roma, donde se encontraba preso. Él se encontraba encarcelado en una fría celda romana. Era considerado un malhechor, un delincuente por el imperio romano, porque verdaderamente predicaba al Kyrios, a este Señor, al Cristo crucificado. El apóstol Pablo se encontraba en esta circunstancia a punto de ser ejecutado. Y en estas circunstancias tan complicadas, le dice a su amado hijo Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Lo primero que está haciendo el apóstol Pablo acá en este versículo 3 y en el versículo 4, deseando, dice, verte, el versículo 4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Según la Real Academia Española, la palabra gracias expresa nuestro agradecimiento por cualquier beneficio o favor o atención que se nos dispensa. El apóstol Pablo está dando gracias, ¿no es cierto?, a Dios por su hijo amado Timoteo. Tenía razones verdaderamente fundamentadas y claras para dar gracias al Señor. Qué interesante es cuando de este lugar, ¿no es cierto?, siempre enseñamos, hermano, lo primero que tiene que hacer usted cuando pasa la mampara de esa humilde puerta es darle gracias al Señor por lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Somos deudores de esta salvación tan gloriosa que el Señor nos regaló a cada uno de nosotros. Se ha glorificado el nombre del Señor. Cuando no logramos entender, y les decía yo a los hermanos en la mañana,
Cuando no logramos entender la salvación que el Señor nos ha regalado, verdaderamente somos religiosos así como los fariseos o los saduceos de la época. Es porque no hemos entendido el real significado. Pero cuando nacemos de nuevo, somos regenerados, nos convertimos en deudores del Señor. Y solamente en nuestro vocablo, en nuestras primeras expresiones de alabanza al nombre del Señor, es gracias, muchas gracias por lo que el Señor hizo hace 2000 años por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le está diciendo a su hijo amado Timoteo, gracias, muchas gracias. Dice, gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 5 dice, creyendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, a la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De dónde entonces el apóstol Pablo sacó Dios? ¿O de dónde sacó Dios a los cristianos? Dios nos convirtió en luz y nos llama a brillar desde las tinieblas a su luz admirable. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero a través de Jesucristo el Señor, que nos dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, cambió nuestra condición de muerte a vida eterna. Sea bendito el nombre del Señor. Lo primero que tenemos que recordar cuando llegamos a la casa del Señor es nuestra condición, así como nos acordábamos recién cómo empezamos nuestra vida cristiana. ¿Se recuerdan? Cuando el Señor se apareció, nos rescató, nos trajo a esta bendición. Somos deudores, está el primer amor y andamos predicando para allá. Hablamos fulano, sutano, no hay ningún, ¿no es cierto?, barrera para dar de gracia. Andamos con gozo, con alegría. Hoy día lo que el Señor quiere, ¿no es cierto?, es que recordarnos de dónde el Señor nos sacó. No estoy hablando cuando andábamos sin zapatos o cuando andábamos en una extrema pobreza, a lo mejor porque todos venimos de clase media, sino que lo que estoy diciendo es de dónde el Señor nos sacó. Muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria del Señor. Ninguna posibilidad teníamos y la ira de Dios caía sobre nuestras vidas. De esa condición el Señor nos sacó y envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para que Él tomara nuestro lugar. Hermano amado en el Señor, lo primero que tienes que recordar de dónde el Señor te sacó, condenado a muerte. Esa era nuestra experiencia, era nuestra condena, mas el Señor tomó nuestro lugar. Fue el sustituto perfecto, el verdaderamente que cubrió, y no solamente cubrió como en el Antiguo Testamento, sino que quitó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. De ese lugar te sacó el Señor, me sacó el Señor sin ninguna posibilidad y nos declaró inocente de toda culpa. Además nos hizo hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Gloria sea al Señor. De eso tenemos que recordarnos en esta noche. De eso tenemos que recordarnos dónde el Señor nos sacó, en qué condición espiritual estábamos. Por eso que es importante, hermanos amados en el Señor, entender de dónde el Señor nos sacó. Y cuando entendemos ese concepto, somos deudores del Señor. Alabamos el nombre del Señor. No hay frío, no hay calor. ¿Por qué nuestros padres? ¿Por qué nuestros abuelos? ¿Por qué nuestros hermanos antiguos tenían esa pasión por el Evangelio? Porque a pesar de su poco conocimiento, de su poca teología, a lo mejor ellos entendían que el Señor los había perdonado, le había cambiado sus negros y pecados y había sacado de esa condición, y ellos se sentían deudores de lo que Dios había hecho y estaban en toda, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en el punto de predicación, en todos los lugares, porque no había cansancio. El amor de Cristo estaba en nuestros hermanos. Y hoy día, ¿cómo estamos? A todos le echamos la culpa. Es que tengo muchas cosas que hacer. Pastor, no voy a ir a la tarde al culto
porque tengo que estudiar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que levantarme temprano, porque tengo que planchar, porque tengo un sinnúmero de cosas. Siempre hay excusas. No estamos dispuestos. Y el amor, de ese amor no fingido, de la abuela que había hecho una gran labor. Aquí dice claramente de la abuela Loida y de su madre Eunice. Estoy seguro que también ese amor está en ti. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces aquí, hermanos amados en el Señor, tenemos que hacer un autoanálisis nosotros mismos. ¿De dónde el Señor nos sacó? No de tu situación material, de muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria del Señor, con cero posibilidad de perdón de nuestros pecados, mas el Señor tomó nuestro lugar y mi lugar, y el Señor nos perdonó y nos sacó y nos declara inocente de toda culpa. A través de esa situación tú te conviertes en deudor del Señor. Y no hay cansancio, no hay excusa, ninguna. Es que aquí, es que allá, que me duele aquí, que me duele acá. No hay excusa, hermano, para que ese amor del Señor, que entendiste un día cuando se produjo en ti esta figura del nuevo nacimiento, esa figura nos entiende que tú eres deudor del Señor, y a través de esa figura, siendo deudor del Señor, te conviertes en una persona que ama, que no deja nada ahí atirado, sino que dices tú: ¿cómo pagar el amor de Dios que ha hecho por mí? Nuestros hermanos antiguos decían: ¿con qué pagarte, Señor? ¿Con qué pagarte si has sido tan bueno? Y si a esas cosas espirituales les añadimos hoy día las materiales, sin lugar a dudas que estamos realmente viviendo en una era increíble de la iglesia. Y eso lamentablemente le ha hecho mal a la iglesia del Señor. El apóstol Pablo recuerda lo importante en el versículo 5, de dónde Dios nos sacó. De dónde Él nos eligió, de dónde Él nos sacó, de dónde el Señor nos atrajo a su bendita gracia. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y no eres porque tú seas capaz, sino que no eres porque tú seas tú, sino que hoy día, hermano amado, podrían haber personas mejores que tú en este lugar, más el Señor tuvo misericordia de ti. Y hoy día eso te tiene que hacer estar contento y feliz y darle la gloria, la alabanza al nombre del Señor, porque Él te perdonó todos nuestros pecados. Lo tercero que el apóstol Pablo, recomendación que le da a su hijo amado Timoteo, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Una recomendación que hoy día el Señor nos quiere dar a todos nosotros. No es que verdaderamente aquí te tenga que yo traer de la casa, sino que es una recomendación que el apóstol Pablo le da a través de las Escrituras a su hijo amado Timoteo. Y le dice: te recomiendo, te aconsejo, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Les decía yo al principio, cuando llegamos a los caminos del Señor, andamos parejitos. Parece que andamos en las nubes. Saltamos como becerros en la manada. Pasan los años y nos empezamos a decaer espiritualmente, porque nuestra relación con Dios empieza a afectarse. Hermanos, en el Evangelio es el único lugar donde el hombre, el cristiano, el creyente, nos jubila. Es el único lugar que nos permanecemos fiel hasta que el Señor venga por nuestras vidas. Amén. El apóstol Pablo le dice que tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. En Habacuc 3:2
también se exhorta a siempre estar avivando el fuego. Y el avivar el fuego, ¿no es cierto?, tiene que ver con nosotros mismos, no con algo externo. Yo no te puedo decir, hermano, levante los brazos, hermano, levante, como Américo dice por ahí, no levantemos las manos. No, hermano amado en el Señor, tenemos que cada uno de nosotros avivar el fuego que hay en nosotros. Ese recordar de dónde el Señor nos sacó y que somos deudores de esa bendición y de esa salvación tan gloriosa. Muchas veces con el caminar del cristiano nos olvidamos de nuestros orígenes y nos recordamos de dónde el Señor nos sacó. Pero en esta noche el Señor quiere que tú te recuerdes de dónde el Señor te sacó, muertos en delitos y pecados. Y eso te tiene que hacer verdaderamente avivar el fuego que hay en ti. Alguno podría decir, es que estoy viejito, mi pastor, que trabaje en otro. Estoy viejita, mi pastor, que otros trabajen ahora. No, hermano, aviva el fuego. Algo te está pasando. Ya no tienes el primer amor. A todo le estás encontrando excusa. A todo le estás encontrando pero. No, es que aquí... No, es que acá no es que son las luces, mi pastor. Es que desde que cambiaron el color del templo, mi pastor, algo se pasó en esta iglesia. Hermano, aviva el fuego tú, tu adoración, tu alabanza, tu intimidad con el Señor. Aviva el fuego, le dice Pablo a su hijo amado Timoteo. No descuides esto que hay en ti. Aviva el fuego. Eso que te enseñó tu mamá, eso que te enseñó tu abuelita, esa pasión que tenían por la obra, eso mismo, le dice Pablo, parafraseando, debes de tenerlo tú. Oh, amigo amado Timoteo, le dice Pablo, aviva el fuego que hay en ti. Gloria sea al Señor. Sea bendito el nombre del Señor, porque Él ya sabía que podía venir una decadencia espiritual en su hijo amado Timoteo. Podía venir la persecución del imperio romano y podía desertar. Oh, nada tenía que separarlo del amor de Cristo. Y le dice, aviva el fuego, aunque estés en persecución, aunque pase esto o pase lo otro, aviva el fuego que hay en ti. La palabra del Señor nos invita en 1 de Juan 1:8 que sin excepción de personas todos faltamos a Dios. De una u otra manera nos vamos quedando enredados en el caminar del creyente. De una u otra manera empezamos a decir que tenemos tantas comodidades. Hoy día el creyente está bendecido económicamente, por supuesto que está bendecido. El creyente hoy día puede tener acceso a algunos medios económicos, sí, lo puede hacer. Y eso le ha hecho mal a la iglesia del Señor. Hermano de Calle B, aviva el fuego que hay en ti. Gloria sea al Señor para siempre. Cuarto, el versículo 7, con esto termino. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos permitir que el temor nos detenga el actuar en la voluntad de Dios. Tenemos que comportarnos y actuar de manera que agrade al Señor. ¿O tú crees que cuando empiezas a conformarte en tu vida espiritual y empiezas a decaer tu relación con Dios, ya no eres el mismo que eras antes? Cuando salías para allá, cuando salías para acá, cuando llegabas y lo único que hacías, entraba a la congregación y como ese que estaba ahí en el templo, ¿no es cierto?, que decía, sé propicio a mi pecador. Ya esas palabras no están en ti porque has crecido, porque estás bendecido, porque tienes una capacidad. Ya eso de reconocer tu pecaminosidad ya no está en ti. Oh Señor, soy deudor. Gracias por esa bendición del perdón. Gracias porque me perdonaste todas mis iniquidades, dijo el salmista David. Sea bendito el nombre del Señor. Pero cuando ya tenemos un estándar económico, nos olvidamos de nuestros orígenes, de nuestra pecaminosidad intrínseca del ser humano, inclinada al mal, y nunca buscar a Dios, porque no hay quien le busque.
Y hoy día estamos en la tercera generación de evangélicos en Chile. Estamos bendecidos, pero estamos lejos del Señor. Se está produciendo algo que verdaderamente nos está alejando de la intimidad de Dios. Hay algo más importante, pastor, es que el domingo voy a celebrar con mi papá. A lo mejor no es un decir nomás. Voy a ir al mall, voy a ir para allá. Siempre hay excusa para algo. ¿Y cómo está tu relación con el Señor? Todos nos enfermamos. Todos nos cansamos, todos tenemos problemas, pero el que el Señor hoy día quiere que tú avives el fuego que hay en ti. Las pruebas muchas veces refinan nuestra fe. Es necesario que pasemos por pruebas, sí, hermano. Es necesario que pasemos por prueba, porque el oro debe ser probado como el oro en el crisol. Dios busca una fe genuina, original. ¿Cuántos de nuestros hermanos de repente tenemos cuando estamos bien? No hay quien le busque. Cuando estamos mal, venimos a las plantas del Señor. Señor, tengo este problema, estoy enfermo, estoy aquí, estoy allá. Y cuando estamos bien, hacemos esto. Le damos la espalda al Señor, porque no hay quien le busque a Dios. Qué interesante es que el apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo le recuerda sus orígenes a través de su abuela y a través de su madre. Y le dice, ojalá que esa misma fe que tenía tu abuela y tu madre, sin lugar a duda, pienso que tú también la tienes. Y te he pedido, te recomiendo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Termino con esto. Da gracias a Dios. Siempre tenemos que darle gracias a Dios. En todo tiempo. En la abundancia y en la escasez. En la prueba y en la dificultad. En todo momento el creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, entiende el concepto que somos deudores del Señor y nada nos puede separar de su gran amor y de su gran misericordia. Hermanos de Calle B, hoy día esta palabra es para esta iglesia. Antiguamente fue para Efesios, para Timoteo. Hoy día esta palabra es nosotros. Te aconsejo, te recomiendo que avives el fuego del don que hay en ti. No esperes que te diga, levanten las manos. La adoración empieza por ti primero. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por de dónde me sacaste. Recuerda de dónde el Señor te sacó. Gracias, Señor, porque ya estaba condenado a muerte. Pero tú tomaste mi lugar, Señor. Te colocaste como un sustituto perfecto. Me cambiaste mi condición y me declaraste inocente. Gracias, Señor. Soy deudor tuyo, Padre Celestial. Da gracias a Dios en todo, hermano. Y por todo, hermano amado en el Señor. Acércate a Dios con un corazón humilde, sencillo, dándole gracias al Señor por las ricas bendiciones que Él ha derramado sobre ti y sobre tu familia. Piensa que hoy día hay muchos que están en el hospital conectados a un oxígeno, a un ventilador mecánico, más el Señor en su gracia bendita ha estimado que tú en esta noche estés aquí. Alaba al Señor y dale gracias al Señor por su mucha misericordia. Él ha derramado y está derramando aún y derramará aún más en tu vida. Deja de concentrarte en las cosas del mundo que son banales. Así como llegan, así también se van. Empieza a concentrarte en lo que el Señor te ha dado, que es eterno, que es real, que es hermoso, que es la vida eterna con Cristo el Señor. Todo lo demás se quedará acá. Segundo, nunca te olvides, hermano, de dónde Dios te ha sacado. De dónde el Señor te sacó. Antes de llegar a Él andábamos en tiniebla, sin dirección alguna, pero su palabra nos aclaró. La palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino, nos dio la dirección correcta. Hoy día no andamos a tientas. El Señor alumbra nuestro camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dale gracias al Señor porque un día te direccionó correctamente tu vida y hoy día te sacó de las tinieblas
niebla a su luz admirable. Alaba y bendice, dale gracias al Señor por esa bendición tan grande. Antes de llegar a Él, estábamos lejos, sin esperanza. Pero ahora que has llegado a Él, somos luz y la luz tiene que brillar. Número 3, aviva el fuego. Hermano de Calle B, aviva el fuego que mora en ti. Alimenta el fuego del Espíritu Santo con la palabra de Dios, con la alabanza, con la oración y con las buenas acciones que Dios espera y demanda de todos los cristianos. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Empecemos a avivar nosotros primeramente, a recordar de dónde el Señor nos ha sacado, a dar gracias lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y a avivar el fuego que mora en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Requisito fundamental para todo creyente. Él es la palabra del Señor, es la que alumbra nuestro camino. Las alabanzas que nos permiten alabar y dar gracias al Señor por lo que Él hizo hace 2000 años atrás. La oración que nos permite tener intimidad, cercanía con el Señor, y las buenas acciones que Dios espera y demanda de ti y de mí. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Esta es la palabra del Señor. No te excuses más. No te excuses más. Es que pasa aquí, es que pasa esto, es que estoy aquí, es que me duele aquí, es que no sé qué, es que aquí, es que allá, y tienes excusa para todo. Y yo te quiero decir en esta noche que el primer problema pasa por nosotros. Como le dijo a la iglesia: tengo algo contra ti, que no eres el mismo. Has perdido tu primer amor. Y a Timoteo le dice: amado hijo Timoteo, te aconsejo, te recomiendo que avives el fuego del don que hay en ti. Hermano amado, empieza a buscar a través de la oración. Empieza a buscar al Señor, avivar el fuego a través de la alabanza. Si te dejas de congregar, hermanos amados, te vas a empezar a congelar. Así como esa patrulla, esos hombres que murieron, esos soldados del regimiento Los Ángeles, un día caminando desde Los Barros hasta La Cortina, salieron con un poco de tempestad y empezaron a marchar. Y en medio de la tempestad de nieve y viento blanco empezaron a perder la visión. La cercanía ya no era la misma. La hipotermia empezó a afectar en ellos. Se empezaron a amarrar. El peso de los fusiles y los equipos que llevaban era tan grande que empezaron a botar todo el peso que estaba en ellos. Y algunos empezaron a tener hipotermia. Y se empezó a afectar una situación que pasa en la cordillera que se llama la muerte blanca. La muerte blanca tiene una condición: es que a través del hielo y de la hipotermia que pasa en la persona, llega el momento que esa persona no siente nada y lo único que quiere es dormir. De todos los soldados, 45 soldados que murieron desde La Cortina hasta Los Barros, había muchos que pillaron abrazados porque tenían sueño y querían dormir. Hermano amado en el Señor, cuando tú te dejas dormir en lo espiritual, Satanás lo único que quiere es destruir tu vida y que tu vida espiritual empiece a decaer. La recomendación del apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo, y hoy día a esta iglesia de Calle B: aviva el fuego del don que hay en ti. Y eso no lo puedo hacer yo. Podemos orar por ti, podemos ir a verte, pudimos hacer un sinnúmero de cosas, pero lo primero empieza por ti. Quiero que se ponga de pie. Sea bendito el nombre del Señor en esta noche. Que podamos, cuando nos presentemos ante el Señor y al tribunal de Cristo,
No permita el Señor que diga estas palabras: pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Ya no eres la misma cuando me conociste, cuando llegaste, cuando se produje el nuevo nacimiento. Te dejaste estar por las cosas de la vida, o te dejaste estar por las problemáticas humanas o materiales, y dejaste el tesoro apreciado, ese tesoro escondido, así como el campesino que fue, lo encontró ese tesoro y lo abrazó y lo tuvo como una piedra preciosa. Hermano amado en el Señor, aviva el fuego que hay en ti. Cantemos al Señor en esta noche.